Al comienzo del programa te escuchábamos, Ricardo, haciendo un repaso de los destrozos que dejó el paso de la tormenta ayer aquí por la provincia. Bueno, hay algunos que indican que en El Dorado, donde fue uno de los puntos donde se manifestó más fuerte, tendría características de un pretornado. Para poder hablar al respecto y sobre cómo continuará el clima aquí en la provincia, estamos en comunicación con Daniel Fernández Cata, titular de la Dirección de Alerta Temprana. Buenos días, Daniel, ¿cómo le va? Eugenia y todo el equipo los saluda. Muy buen día, Eugenia. Bueno, Daniel, acá queriendo saber cuáles fueron los puntos más afectados de la provincia y si es así, ¿no? Esto que algunos dan a entender que fue bastante fuerte el temporal allí en El Dorado. Sí, fue fuerte. Permítame contarles que esta tormenta estaba pronosticada, lluvias con descargas eléctricas y acompañada de fuertes vientos, y se demoró un poco se demoró en llegar a la provincia en el día de ayer. Estuvo toda la mañana sobre la provincia de Corrientes y recién a las 3 de la tarde ingresó por el sur de Misiones, pero cambiando, ya que se empezó a desplazar más rápidamente, impulsada por vientos que se fueron haciendo cada vez más fuertes. Y en ese momento los vientos tuvieron vientos del oeste y del sureste, estuvieron entre 30 y 70 kilómetros por hora. Es decir, el ingreso de la tormenta se dio a esa hora y con esos vientos, así que ya estaba preanunciando lo que podía pasar. Claro. Un poco después. Realmente fueron pocas las localidades que tuvieron precipitaciones por encima de 25 milímetros. Por esto que estoy comentando, la tormenta se fue desplazando muy rápidamente y la mayor parte de las localidades tuvieron lluvias que por debajo de los 20, incluso me animo a decir por debajo de 10 milímetros. Claro. Pero sí sufrieron por descargas eléctricas y por los vientos que fueron fuertes, muy fuertes, incluso de temporal, como fue el caso del Dorado. Y particularmente en El Dorado se dieron estos números entre cerca de los 70 kilómetros los vientos. Sí, en El Dorado tenemos datos de la estación meteorológica que está ubicada, estación meteorológica automática que está ubicada en el Aeroclub del Dorado, y a las 3 de la tarde El Dorado tenía una temperatura de 34,5 de máxima y una presión muy baja. Eso también son datos que preanuncian tormenta, y realmente lo de la baja presión también preanuncia fuertes vientos. Y luego, 2 horas después de las 17 horas, los vientos estuvieron entre 20 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que llegaron a los 70 y un poquito más también de kilómetros por hora. Claro. Según lo publicado hoy, se espera que las lluvias continúen en la zona norte de la provincia. ¿Se tiene que tener en cuenta algún tipo de alerta con respecto a la jornada de hoy y el fin de semana? Creemos que el día domingo va a haber tormenta, pero no tan intensa como la que fue ayer. A raíz de la actividad de un frente frío en la región, eso sería a partir del mediodía, afectaría principalmente a la zona norte de la provincia. El resto, el centro y sur, más bien serían lluvias y lloviznas,
a partir de mediodía. Por ahí es pronto para decirlo, pero creemos que no va a ser el fenómeno no va a ser tan intenso como lo que fue ayer. Claro. Bueno, Daniel, le agradecemos la comunicación y seguramente estaremos hablando en el transcurso del fin de semana para ver cómo se desarrollan estos eventos climáticos. Ningún problema, quedamos a disposición. Muchas gracias a ustedes por difundir estos temas. Hasta luego. Allí pasaba Daniel Fernández Cata, titular de la Dirección de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología. Bueno,